Jesús Lorenzo Aguilar, abogado, mediador y director de la Asociación Española de Mediación, ACEMED, nos sorprende una vez más con su pluma. Con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, Aguilar ha sabido combinar su pasión por la historia y la novela negra en su nueva obra, El Redentor de Cautivos. Recientemente presentada en el Aula de Cultura de Fomento, en el Ministerio de Transportes, en Madrid, por Agustín Sánchez Rey, hoy nos acompaña su autor para hablarnos de su nueva novela y de cómo ha sido el proceso creativo detrás de esta apasionante historia. Muy buenos días, Jesús Lorenzo Aguilar, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de acercarse una vez más hasta estos micrófonos de Radio Guardo, la radio de la montaña. Buenos días, Andrés, y muchas gracias a ti y a tu emisora por entrevistarme. Y buenos días también a todos los oyentes de tu programa. Jesús, ¿qué te ha llevado a elegir la figura de Rodrigo de Cervantes como protagonista y a ambientar tu última novela en un periodo tan convulso como la segunda mitad del siglo XVI? Bien, bueno, Rodrigo de Cervantes era hermano de Miguel de Cervantes, me parecía algo petulante hacer protagonista al autor, porque además Rodrigo de Cervantes era una persona, fue alférez de los tercios españoles y una persona muy interesante, era el hermano pequeño de Miguel de Cervantes. Pero también, como ya en la primera novela, La espada de Cervantes, El camino español, que se titulaba, ya fue el protagonista, me pareció que una nueva misión, en este caso la de infiltrarse como espía en la zona, en los territorios de los piratas berberiscos y otomanos, era una buena excusa para volver otra vez a hablar de este personaje y de esa época tan interesante como es el reinado de Felipe II. El antagonista principal de tu novela es Mami Arnaute. ¿Y qué facetas de este personaje histórico te resultaron más interesantes para desarrollar en la novela? Bueno, aquí Mami Arnaute es un personaje principal en la novela, pero son muchos los enemigos que Rodrigo tiene en esta historia. Son los enemigos de España de entonces, de Felipe II, al fin y al cabo, como la figura principal de la monarquía. Pero también tenemos a Antonio Pérez, que como muchos de tus oyentes sabrán, fue el secretario del rey Felipe, secretario de su consejo, y fue el líder de lo que se conocía entonces como partido ebolista, y que además la leyenda, sobre todo el libro de Gregorio de Marañón que relata las peripecias, la vida y las traiciones de Antonio Pérez, recogen como un traidor a España y un traidor a su rey, además de un magnífico enemigo, que un villano de novela que también se recoge en la novela. Pero ahí tenemos también a los franceses, tenemos también al duque de Sesa, que no quiere decir que sea real, porque tenemos que pensar que son personajes. Hay bastante enemigos, pero Mami Arnaute sobre todo es un enemigo que es el que cautiva a Miguel de Cervantes y a Rodrigo de Cervantes y al licenciado Vidriera, que también, recogiendo la propuesta de su hermano, de Miguel de Cervantes, también se incluye en esta novela. Pero Mami Arnaute es un personaje, es un renegado griego, es una persona que de pequeña fue capturado por los otomanos, se convierte al Islam y desde luego es una persona muy cruel que sin embargo yo creo que al final se quedó cautivado con la familia Cervantes. El cautiverio de Miguel de Cervantes, bueno, pues es, yo creo que muy conocido, quizás no tanto el de su hermano y la vinculación que tenían ambos hermanos en ese escenario de esa época. ¿Qué elementos de ficción has añadido para enriquecer esa historia? Bueno, la verdad es que no sé si pueden ser elementos de ficción. Hay muchos elementos de ficción, porque la historia, aparte de la historia, es inventada. Pero a mí lo que sí me ha llamado la atención es que desde que fueron cautivados, desde que fueron prendidos, digamos, o secuestrados, como diríamos hoy, por los piratas berberiscos cerca de Barcelona, en la Galera del Sol,
y vuelven y bueno, van a Argel como prisioneros, como cautivos. Lo que yo creo que ambos fueron espías al servicio de Felipe II. Y una historia lo demuestra. Miguel de Cervantes estuvo 4 años cautivo en Argel, en muy malas condiciones, donde intentó escaparse 4 veces y solo por una le deberían haber matado, sin embargo, al final le liberaron. Y a pesar de eso, cuando fue liberado, volvió de nuevo a las costas africanas en una misión a Orán. Y eso además de algunas crónicas históricas, de algunas, digamos, fuentes, también consta que estuvo al servicio de don Juan de Austria y que estudió en la escuela de espías que entonces en aquel siglo XVI se habían creado porque los servicios de espionaje, no lo olvidemos, españoles eran los más avanzados del momento y sobre todo porque Felipe II, el propio rey, estaba a la cabeza de los espías, ¿no? Y eso quizás sea la parte de ficción, pero que, bueno, yo dejo que mi imaginación intente buscar esa solución narrativa, que la verdad es que, bueno, que es bastante plausible también. El fenómeno histórico de la piratería berberisca probablemente sea poco conocido, pues, en general, ¿no? Ya los libros de historia recogen pocos episodios de aquella época y además el enfoque que se le daba casi era más mercantil que bueno, pues que ahora vinculamos a lo mejor cuestiones de religión, ¿no? En los conflictos, en enfrentamientos entre culturas, y ahí estábamos más bien hablando quizás de cuestiones más crematísticas que religiosas. ¿Ha resultado difícil documentar toda esta parte de la piratería berberisca en la novela? Bueno, la verdad es que yo llevaba bastante tiempo leyendo sobre la vida y rescate de cautivos cristianos. Hay una obra muy buena de José Antonio Martínez Torres que se llama Prisionero de los Infieles, que es un ensayo científico en el cual se recogen datos específicos, número de personas, relación de los principales piratas y capitanes de piratería o corsarios. Y desde luego, claro, tener todos los datos necesarios para escribir una obra de 450 páginas, pues la verdad que requiere también un extenso estudio que no vedamos, ¿no? Pero hay que pensar que, como tú bien has dicho, la actividad de prender prisioneros cautivos españoles no solamente lo hacían los musulmanes, lo hacían también los piratas catalanes, los corsarios catalanes, españoles, Malta, genoveses, en fin, que iban también a tomar cautivos a los musulmanes. Y eso era un negocio como otro cualquiera, el tráfico, al fin y al cabo, de personas, ¿no? El personaje de Felipe II es un personaje del que quizás se tiene a nivel popular una idea bastante errónea. La corte de Felipe II, ¿en qué medida influye en la vida de Rodrigo de Cervantes y cómo lo has llevado a la novela? Y por otra parte, aunque ya nos has mencionado antes a Juan de Austria con relación a su escuela de espionaje, ¿qué papel juega en la historia? Bueno, Juan de Austria es el otro protagonista de la novela. La novela se cuenta en primera persona por Rodrigo de Cervantes como unas memorias en las cuales se va relatando todas las peripecias que van ocurriendo durante aquel siglo XVI. Pensemos que Felipe II tenía muchos enemigos, tenía los otomanos, el Imperio Otomano, tenía a los franceses, tenía a los ingleses, tenía a los flamencos y tenía también sus propios enemigos dentro de la propia corte del rey. Y Felipe II era una persona con sus luces y sus sombras, era una persona muy influenciado por Antonio Pérez, que Antonio Pérez, además de secretario del rey, tenía fama de ser alquimista. Debemos tener en cuenta también que Felipe II, mientras apoyaba la Inquisición en el Escorial, coleccionaba los principales libros herméticos que estaban prohibidos y por los que a cualquier persona que en aquella época le encontrara un ejemplar le quemaría la Inquisición.
Y era una persona muy poliédrica, ¿no? Muy poliédrica. Sí es cierto que Felipe II, yo creo que era un hombre un poco acomplejado con don Juan de Austria, y por eso al final don Juan de Austria muere a mi juicio, como murió su secretario Escobedo en Madrid, siendo acusado de ello Antonio Pérez, y que incluso quizás le costó la vida, porque bueno, la muerte de don Juan de Austria tiene unas connotaciones que hoy en día podemos decir que crean muchas dudas de que no fuese envenenado. Nos has mencionado ya anteriormente algún libro en el que te has documentado, pero ¿has consultado, has tenido la oportunidad de consultar otras fuentes históricas del siglo XVI y de la piratería berberisca para documentar esta historia de los hermanos Cervantes? Sí, bueno, he leído fuentes de la época, sobre todo muchas crónicas y relaciones que los padres trinitarios y mercedarios escribían después de cada una de las redenciones. El mecanismo era sencillo. Primero se recaudaban los dineros necesarios para ir a Argel o ir a las tierras y las ciudades y plazas fuertes donde se encontraban cautivos los cristianos, y ahí pues los frailes sacaban o pagaban el rescate de cuántas personas podían, y después daban una crónica o un relato a sus jefes de todo lo que había ocurrido en esos viajes. Yo he tenido la suerte de encontrar varios de esos relatos, de ver cuál era el protocolo que seguían, cuál era incluso cómo daban las gracias después cuando llegaban a Valencia, por ejemplo, muchos de los cautivos que ya liberados, ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante. Nos has mencionado también la libertad creativa que te has tomado, pero ¿has podido equilibrar con facilidad los hechos históricos con los elementos de ficción en la novela? Sí, al fin y al cabo es seguir lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurrió. Era un conflicto abierto, como de Felipe II con los otomanos desde Lepanto. Bueno, antes, ¿no? Lepanto es un hecho histórico de importancia global para toda Europa, porque si no se hubiese ganado esa batalla y se hubiese puesto frontera a los otomanos, probablemente en la Europa del siglo XXI otras otras fronteras habría. Quizás debemos tener eso muy en cuenta. Pero también algo que marcó a todo el reinado de Felipe II y de los monarcas que reinaron a continuación, que fue la Guerra de Flandes, donde la mayor parte del oro que venía de América era derivado para pagar a las tropas españolas y no españolas, ¿no? Y desde tudescos, italianos, en fin, de muchas nacionalidades que peleaban, que guerreaban en nombre y también defendiendo el pabellón de Felipe II, ¿no? El personaje de Rodrigo de Cervantes, ya nos has mencionado que está vinculado a tu anterior novela, La Espada de Cervantes. La conexión que tienen ambas obras, ¿cuál es? Y si también tienes pensado continuar la saga. Bien, pues es una saga que efectivamente continuará con una nueva misión de Rodrigo de Cervantes, pero esta vez es en China. Eso es algo que el Oriente interesó también a la monarquía hispánica, y además un intento de invasión que se produjo. Y ahí es donde Rodrigo de Cervantes también intervendrá en esa apasionante aventura que está ahora en el momento más creativo. Así es. ¿Qué intentas, en definitiva, transmitir al lector a través de tu escritura, más allá de lo que es esta historia? Porque habrás utilizado un estilo narrativo con alguna finalidad, te ha salido de una manera más, digamos, espontánea. Bueno, yo siempre intento transmitir valores que creo y creemos la mayor parte de la sociedad, ¿no? El principio de la compasión, por ejemplo, ¿no? Y también el principio de que no hay personas malas absolutamente ni buenas absolutamente. Yo siempre me gusta decir que hasta la persona más abyecta del mundo es capaz de las mejores acciones. Y eso es un poco lo que la novela demuestra.
Son personas fuertes, valientes, pero que también pueden ejercer la fuerza y de una manera agresiva. Y también, pues bueno, las novelas, ya sabes, de capa y espada, como yo me gusta definir Ujú. esta saga, pues también hay que hacer el villano malo, malísimo, y el héroe bueno, que puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias. Pero sobre todo el valor de la lealtad y el valor de la compasión. Tus primeras novelas históricas están ambientadas en el siglo XX. ¿Ha habido aquí una involución hasta llegar al Redentor de Cautivos? Bueno, yo es que me gusta mucho, yo soy un amante, como tú sabes, sobre todo de los hechos que acaecieron en la Guerra Civil Española antes y después, donde era una sociedad triste, atrasada, pero como siempre pasa, donde los más débiles pagaban las consecuencias. Y también eso lo conecta con lo que ocurría en el siglo XVI. Los poderosos, los nobles, utilizaban al pueblo, lo mismo que ahora pasa, no ha variado mucho, para sus intereses políticos y sus juegos de guerra. Y no, la verdad que no me ha costado mucho porque al final lo que sí se trata es de dominar, en la medida de lo posible, el entorno histórico donde nos movemos, cuál es su cultura de época. Me gusta hablar también de su comida, qué es lo que comían, y los personajes, pues lo que pretenden es, y lo que pretendo mostrar es pues, un poco también la vida que existía tanto en mis novelas anteriores, en el Nueva York de los años 20 o en la Guerra Civil Española, como ahora en el siglo XVI europeo. Estos periodos históricos de España que has elegido para tus novelas, ¿qué es lo que te atrae más de ellos? ¿Y hay algún nexo causal entre los distintos periodos que has abordado? No. Ahora también estoy escribiendo una novela que sobre el reinado, bueno, que se basa en el reinado de Fernando VII y que trata el bandolerismo en España. Pues me gusta escribir la verdad que de la historia, pero también es cierto que estoy con otra novela en la cual se habla de mafias actuales y en otra se habla de conspiraciones políticas tan actuales que quizás estén un poco en el futuro, ¿no? Y no, me gusta escribir de todo siempre y cuando estemos hablando de una novela de misterio o una novela negra o Ujú. una novela que tenga esas particularidades donde siempre haya alguna conspiración y donde siempre haya buenos y malos, como ocurre en la vida real. ¿Hay algún autor en concreto, obra literaria, que te haya influido más a la hora de escribir tus novelas históricas? Bueno, yo a mí me gusta mucho, sinceramente, Arturo Pérez Reverte, Ujú. ¿vale? Me gusta mucho Ildefonso Falcones, Sí. al cual aprecio enormemente. Y también he leído mucha novela histórica de múltiples autores y novela de misterio, ¿no? Y la verdad es que quizás después de tanto tiempo de lectura, ahora leo muy poco porque prefiero conservar mi estilo literario y cuando lees mucho a un autor concreto puede ocurrir que empieces a escribir como él y eso no es bueno porque pasas de ser un escritor a ser un sucedáneo, ¿no? Ujú. Tu carrera como abogado y director de la Asociación Española de Mediación, ¿cómo la compaginas con esa pasión tuya por la escritura? ¿Y existe alguna conexión entre ambas facetas? Bueno, yo, como sabes, mi labor principal ahora está en trabajar en los programas de justicia restaurativa que realizamos, que es una actividad que también sabes que la realizamos pro bono, es decir, de manera de voluntariado porque no cobramos nada por esa actividad. Yo ya voy teniendo una edad y bueno, pues la verdad es que esas actividades que continúo apoyando, sobre todo estando ya mi hijo prácticamente a la cabeza del despacho de abogados, pues yo colaboro, pero bueno, ya no tanto como antes, ¿no? Sí es Ujú. cierto que la mediación es algo que llevo colaborando en ella mucho tiempo y hago muchas, digamos, ayudas
normalmente desinteresadas, porque ya sabemos que hasta ahora la mediación no ha producido réditos suficientes para poder vivir de ello. Pero bueno, aquí andamos, sí. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje quieres transmitir o te gustaría transmitir a los lectores con El Redentor de Cautivos? En definitiva, ¿qué esperas que se puedan llevar de la lectura de tu novela? Bueno, yo hay una conclusión que saco, que con todas las divisiones continuas que estamos apreciando y que vemos diariamente en los distintos territorios españoles, en las distintas comunidades autónomas, en las distintas sensibilidades políticas, que nuestra situación actual, nuestro estado actual, se constituye después de cientos de años de unidad, donde catalanes, extremeños, eh, castellanos, gallegos, andaluces, todos lucharon en conjunto para que se consiguiera una sociedad mejor, no digo más justa, pero sí mejor para otorgar una mejor convivencia y sobre todo para conseguir unos mejores niveles de calidad de vida. Y eso sí me gusta transmitirlo, me gusta eh, recoger distintos personajes que tienen orígenes distintos dentro de la geografía española. Eso es un valor que para mí es importante resaltar, y otros valores, como ya como he dicho antes, de la lealtad, del ser compasivo y de que al fin y al cabo los poderosos intenten darse cuenta que las personas que somos de a pie debemos ser lo más respetados posibles y, por supuesto, ser el fin y el objeto de sus políticas. Jesús Lorenzo Aguilar, muchas gracias por habernos atendido y ya saben, El Redentor de Cautivos de Jesús Lorenzo Aguilar. No se la pierdan. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Y la pueden encontrar si ponen El Redentor de Cautivos, Jesús Lorenzo Aguilar, en Google, les saldrán las librerías donde pueden adquirirla. Muchas gracias, Andrés, y un abrazo. Muy buen día, un abrazo.